Hermanos, una vez más, ahora con el título del sermón, luchando contra cuatro enemigos, y eso es la vida del creyente, la lucha y la lucha. Vamos a ver nuestro texto, Efesios capítulo 6 del versículo 10 al versículo 12, y vamos a darle lectura para poder entrar en contexto a lo que vamos a estar diciendo en esta tarde. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este contexto, mi hermano, queremos decirte, y hermana, y amigo que nos escuchas, que el creyente debe de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es la única manera de mantenerse firme en medio de esta pelea, de esta lucha. Porque ese es el propósito, es para que podamos estar firmes, porque tenemos un enemigo, el diablo. Y ya habíamos predicado acerca de la triple alianza, que es la carne, el mundo y el diablo. Y el diablo hace sus acechanzas contra el creyente. Pero también nos dice Pablo que no tenemos lucha contra personas. Tu enemigo no es ni tu suegro, ni tu suegra, ni tu hermana, ni tu hijo, ni tu hija, ni el vecino. Tu enemigo son huestes espirituales de maldad, un mundo invisible que está acechándonos como creyentes. Pero aparte de esta triple alianza, tenemos cuatro enemigos que están peleando contra nosotros: principados, las potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Y antes de comenzar, quisiera aclarar algo. Primero, creo que hay dos tipos de creyentes. No sé cuál creyente seas tú, pero hay unos que se apasionan, se obsesionan con estos asuntos del diablo y de las huestes espirituales de maldad. En realidad, hemos estado compartiendo esta serie de predicaciones no porque tengamos la morbosidad de checar de qué se trata, sino porque es necesario saber que hay una lucha y que estamos peleando. Pero otros intentan, el otro extremo, es de vivir la vida cristiana como que si estas huestes espirituales de maldad no existiesen. Y claro, estos temas nos dan más preguntas que las respuestas que nos dan en los mismos textos, pero tenemos que ceñirnos a lo que dice el texto para poder estar siendo edificados de una manera correcta. Si tú tienes preguntas que yo no pueda contestar, que seguramente habrá muchas, cuando te presentes delante del Señor en la gloria, ahí tú puedes preguntarle a Él y Él te va a contestar. Hablando de preguntas, tenemos 6 preguntas para este formulario que siempre enviamos de cada sermón. Te invito a que contestes las preguntas. Seguramente esto ayudará, eso será retroalimentar, pero primero ve la predicación, escucha la predicación, porque si no te vas a equivocar. Primer pregunta: ¿cómo describe el apóstol Pablo estos enemigos que tiene el creyente, además del enemigo del diablo, según Efesios 6:12? Segunda pregunta: todos estos términos que nos habla Pablo de los enemigos con quien el creyente tiene que luchar, ¿qué sugieren? ¿Qué está sugiriendo Pablo? ¿Qué está indicando Pablo? Tercero, ¿dónde más se encuentra el término principados en Efesios? Voy a dar 3 versículos, vas a tener que abrir tu Biblia, checar dónde están y vas a poner ahí el correcto donde hable de este término de principados. Cuando el apóstol Pablo se refiere al mundo de las tinieblas, esa es la cuarta, nos está hablando de otro mundo diferente en el cual vivimos, porque existen 2 mundos. Número 5. ¿Qué versículo de la carta a los romanos nos ayudan a responder de una manera a este ataque que tenemos contra el mundo de las tinieblas? Número 6. ¿Qué enfatiza la repetición del término contra que está en Efesios 6:12? Así que vamos directamente al primer punto. ¿Contra quién está luchando el creyente? ¿Cuáles son estos 4 enemigos?
Número uno, el creyente lucha contra los principados. Y ni siquiera podemos establecer si las cuatro frases se refieren a diferentes grupos o órdenes de jerarquía espiritual. Algunos autores, algunos comentaristas, bueno, realmente hay de todo colores, de todo tipos. Algunos dan por sentado que se refiere a distintos rangos dentro de la jerarquía espiritual. Uno de ellos es MacArthur. ¿Y quién le va a contradecir a MacArthur? Pero él piensa que estas frases describen los diferentes niveles y rangos de los demonios y que cada uno de estos poderes sobrenaturales parecen representar una categoría particular de actividad demoníaca y un nivel de autoridad. En cambio, otro, menos conocido, o que no se conoce, un autor llamado Grassi, en contraste, opina que esta lista que Pablo nos está dando no pretende ser exhaustiva ni establecer entre ellas una potencia angelical o una jerarquía. Y hay otros, yo me encuentro en estos otros, que han dicho que Pablo lo que nos da al decirnos esta lista de diferentes grupos de fuerzas y de fuerzas malignas, no lo hace con la intención o con la finalidad de darnos una completa clasificación esquemática de todo esto, sino para hacernos comprender que la naturaleza que tenemos, con la naturaleza que tenemos que pelear es variada y es amplia y es poderosa, porque este enemigo es feroz. Son 4 enemigos. Bueno, el término principado se encuentra en varios textos en Efesios y en Colosenses. Y vamos a ver dónde más se encuentra este término. Efesios 1:21, te lo voy a leer. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Si tú observas bien ahí, hay otros términos que no estamos viendo en Efesios 6. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí nos habla de estos términos. Efesios 3:10 también nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Una nota de pie. Aquí algunos piensan que cuando Pablo se refiere a principados y a potestades, no siempre se está refiriendo a huestes de maldad, sino hay principados buenos, ángeles buenos y potestades buenas. Pero algunos otros, como te digo, hay una variedad en todas estas interpretaciones dentro de los comentaristas, hablan de que en el contexto de Efesios y de Colosenses siempre es un asunto de huestes espirituales de maldad. Colosenses 1:16, fíjate. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. También ahí se encuentra este término principados. Colosenses 2:15 también. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que no solamente aquí se encuentra en Efesios 6:12 este término, hay otros pasajes que se refieren, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque parece ser que los destinatarios entendían perfectamente cuando Pablo hablaba en estos términos. Cuando hablaba de potencias, de tronos, de dominios, podemos suponer que Pablo usó estos términos que procedían de la angelología de sus días. Y sus lectores lo entendían perfectamente, no tenían problemas. Sin embargo, nosotros tenemos que limitarnos a estos términos, a lo que sugieren estos términos. Estos términos sugieren gobierno y poder, un terrible gobierno y un poder destructivo. Por así decirlo, si el diablo es el rey de las tinieblas, entonces estos demonios, estas huestes, ocupan el lugar de príncipes, de principados. El creyente, aparte de luchar contra principados, el creyente lucha contra potestades, o sea, contra autoridades. Y estas frases, como te digo, hay bastantes opiniones entre los comentaristas, pero esta frase se refiere prácticamente a que el diablo tiene el control de todo esto,
todas estas huestes, todas estas potestades están bajo el control del diablo. Si bien el mismo diablo tiene un bajo perfil en este asunto, se mantiene en un segundo plano, pero sabemos que detrás de todas estas potestades se encuentran el diablo. El diablo manda a estos principados, a estas potestades que presidan la vida, fíjate bien, de las naciones, son autoridades de las naciones y han marcado el curso de la historia. Algunos realmente dicen, ¿sabes qué? Solamente se detuvo, en el caso, por ejemplo, el poderío de Hitler, esa autoridad, porque Dios lo detuvo, porque era algo temerario. Y detrás de todos estos poderes, detrás de todos esos poderes humanos, también están estas potestades y autoridades. Ya lo hemos platicado bastante sobre este asunto. Pero el creyente no solamente está peleando, está luchando contra principados y contra potestades, sino el creyente también lucha contra los gobernadores del mundo de las tinieblas. Y aquí, mi hermano, este mundo de las tinieblas, estos dominios, estos huestes, controlan este mundo de las tinieblas. Y esta frase de mundo de las tinieblas puede admitir dos interpretaciones. Puede ser una temporal. O sea, quiere decir que estos gobernadores están en un tiempo determinado, llámese años, llámese décadas, llámese siglos. Estas gobernadores de las tinieblas están durante cierto tiempo, pero también admite una interpretación espacial. O sea, estas están en las regiones celestes. Cuando hablamos de las regiones celestes en relación a estos enemigos, todos ellos están en las regiones celestes, ejercen autoridad sobre este mundo. Pablo les ha llamado el Dios de este mundo, Jesús les llamó el príncipe de este mundo. Y cuando Pablo, el apóstol, se refiere al mundo de las tinieblas, no debemos de estar pensando que está hablando de otro mundo, de un mundo diferente. Pensando que hay un mundo de las tinieblas y hay un mundo de luz. En este mundo, todo este mundo está bajo el maligno. Y en este mundo se mueven todos estos cuatro enemigos de una manera muy sutil. El mundo de las tinieblas, mi hermano y mi hermana, se refiere que las huestes espirituales de maldad, estos agentes de las tinieblas, están gobernando este mundo. Podemos verlo que los hombres sin Cristo, fíjate bien, que ejercen poder, que ejercen autoridad dentro de la política y aún dentro de la religión de este mundo, muchas veces podemos ver que están sujetos a la perniciosa influencia de estos poderes de las tinieblas. Si tú ves las noticias de los grandes líderes religiosos, te vas a dar cuenta que detrás de sus opiniones, detrás de sus frases, hay cosas de las tinieblas, hay cosas de estas huestes de maldad. También detrás de los líderes políticos podemos ver que existen de forma muy sutil influencias demoníacas en medio de estas personalidades. También en los hombres que no están sin Cristo, sin saberlo, ellos siguen siendo manipulados por estas fuerzas del mal. Un texto que nos va a dar luz, al menos en cierto aspecto. Jesús en Lucas 22:53 dijo lo siguiente. Cuando iban a apresarlo, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. ¿A quién se lo está diciendo? A estos líderes religiosos. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Una potestad, un poderío de las tinieblas. Estos hombres supuestamente estaban actuando bajo la autoridad de Dios, bajo el nombre de Dios. Y Jesús se refirió a ellos que estaban bajo la potestad de estas tinieblas. Hay creyentes que parecen ser creyentes, pero que realmente están actuando
en contra del nombre de Dios, supuestamente guiados por Dios, pero no se dan cuenta que están actuando bajo la misma potestad de las tinieblas, haciendo la obra del maligno. La potestad de las tinieblas movía a estos líderes religiosos en el tiempo de Jesús. No dudemos que los grandes líderes religiosos de hoy a veces puedan ser muy influenciados por estas huestes de maldad de este mundo de las tinieblas. Así que, ¿qué debemos hacer como creyentes en este mundo lleno de tinieblas? Romanos nos da la respuesta. Dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En contraste, debemos desechar toda obra maligna, toda obra de tinieblas, y debemos andar en luz porque Él está en luz. Y no solamente porque Él está en luz, sino porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso lo dice Pablo también en los Colosenses. Hermanos, Pablo nos está hablando de estos gobernadores de este mundo de las tinieblas. Y nos está hablando que estos gobernadores están en este mundo, no en otro. Nos está diciendo que detrás de la política, detrás de las influencias de los medios de comunicación, detrás de los mensajes de los grandes líderes religiosos, detrás de todas estas influencias de esta generación, debemos tener ojos para ver y de tener mucho cuidado, porque detrás de cualquier aseveración de estas personas puede haber las fuerzas espirituales de las tinieblas actuando. Pero el creyente también tiene una lucha contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Literalmente habla de las regiones celestiales. Y esto, como lo dije hace rato, debe aplicarse a todas. A todos están en estas huestes, están presentes en este mundo y están en esta esfera de las regiones celestes que está muy de la mano, no separado de la esfera material que de la esfera espiritual. Es cierto que la Biblia, a veces para que nosotros podamos comprender de una manera más clara, nos habla que Dios está en los cielos, el Padre está en los cielos, los ángeles están en el aire y el hombre está en la tierra. Y esto lo hace la Biblia para establecer una jerarquía. Pero esto no quiere decir que si tú vuelas en un avión, vas a estar más expuesto a las influencias angelicales, demoníacas, porque ellas están en las regiones celestes. Y si tú caminas en la tierra, no quiere decir que no vas a tener problemas con estas huestes de maldad que están en las regiones celestes. No está diciendo eso. Un pseudo pastor pidió a sus fieles que le compraran un avión de esos muy potentes que volaran muy alto, porque decía que al andar alto se sentía más cerca del Señor y de esa manera podría traer mejores mensajes de parte de Dios a los fieles, a los creyentes. Así que mi hermano, por mí no se preocupe, yo estoy acostumbrado a andar a pie aquí en la tierra, así que no necesito andar allá arriba. Ok, bueno, después de este breve chascarrillo, sigamos adelante. Estas huestes están en este mundo, mi hermano. Las regiones celestes también se menciona en Efesios y habla que si tú y yo hemos nacido de nuevo, hemos creído en el mensaje de Cristo Jesús, tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y no has tenido que ir en un avión a estar allá más cerca de Dios, porque no es así. Pablo está hablando de una realidad espiritual invisible. Pablo también le llama la esfera de la potestad del aire. Fíjate en Efesios 2:2 lo que dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien, mis hermanos, pues hasta aquí hemos terminado estos 4 enemigos que tenemos. Y
Te he dado la información, te he dado los conceptos, te he dado algunos términos, pero a lo mejor ayudará a nuestro crecimiento. Pero ¿cómo ayuda en nuestra vida práctica, en nuestra experiencia vivencial como creyentes en Cristo Jesús? Pablo, mi hermano, nos habla de estas huestes y quiere indicar varias cosas. Una, que son más poderosas que nosotros. Son superiores a nosotros. Dos, se levantan sistemáticamente contra Dios. Son maléficas y siembran ideas en todo el mundo y son ideas de maldad. Parecen muy piadosos, pero en realidad el diablo, estas huestes, estos cuatro enemigos están detrás de estas ideas que se levantan contra Dios. Y cuando Pablo habla de las regiones celestiales, nos está diciendo que nuestra lucha tiene lugar en una esfera espiritual, porque ese es el conflicto básico de todo creyente, lo espiritual. Pero si aún así todavía dices, bueno, pues ¿en qué más me puede ayudar? Vamos a las conclusiones. Primera conclusión, son cuatro. Primera, eso te tiene que ayudar porque te enseña que hay una pelea de gran alcance y de gran magnitud en el creyente. Estas frases que nos ha dicho Pablo de huestes espirituales, huestes invisibles, están en contra de nosotros y se requiere pelear. Nos quiere comunicar, Pablo, que estos son muchos y son fuertes, así que tú y yo necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el contexto. Tú y yo debemos usar toda la armadura de Dios. Segunda conclusión, los enemigos no son la carne, de la sangre, o sea, no son personas, son poderes espirituales. Y es un enfrentamiento a un nivel muy profundo. Es un enfrentamiento contra enemigos que no vemos, que atacan incansablemente, que son difíciles de identificar, que no tienen nombres propios, son denominaciones colectivas realmente. Tienen una posición, tienen un ambiente en todo, en la existencia, abajo, en la tierra, en los lugares celestiales. Son enemigos que finalmente, mi hermano, todos ellos están llenos de maldad y son mortales. La lucha que los cristianos tenemos que sostener es una lucha contra la triple alianza, pero también contra estos cuatro enemigos. Es una lucha inhumana, una lucha sobrehumana. Son poderes espirituales. Conclusión número 3. Somos llamados, queramos o no lo queramos, a defendernos y contener contra estos poderes espirituales. Notemos bien la repetición del término contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes, porque esta palabra enfatiza el carácter inevitable de nuestra lucha. No podemos evitar la lucha. Así que puede haber la pregunta, ¿y cómo puedo yo como creyente, como humano, como ser físico, pelear contra estos poderes espirituales si son invisibles, si son fuertes? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues no con armas físicas. No pueden las armas físicas contra ellos. Nosotros, aunque tenemos un cuerpo físico, también tenemos dimensiones espirituales. El Espíritu Santo mora en nosotros y debemos saber que nuestro enemigo es espiritual y solo las armas espirituales provistas por Dios son eficaces contra él. Toda la armadura de Dios debes de vestírtela. Ahora, no hemos llegado a estar predicando acerca de esta armadura. Vamos a llegar, pero no necesitas esperarte a que lleguemos ahí. Tú y yo ya debemos estar vestidos con toda la armadura de Cristo Jesús, de Dios que nos da Él para que podamos luchar. Y cuarta conclusión.
estas huestes van a intentar hundirte anímicamente. Chécale tú si has pasado por este hundimiento anímico, por estas depresiones, sobre todo en esa pandemia, hay unas depresiones tremendas que nos dan, unas depresiones fuertes. El enemigo va a buscar eso, pero tú debes de saber que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús y que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El diablo, estas huestes, van a intentar tentarte moralmente y muchas veces lo logran. Tus ojos, carne, tu mente. Todos, mis hermanos, estamos expuestos a estas cosas. Todos. Y estos van a intentar, pero debemos de saber bien que tenemos nosotros todas lo que necesitamos para poder pelear. También estos enemigos van a intentar desviarte espiritualmente. Que si un líder religioso dijo que ahora se vale esto con aquello, y tú dices, bueno, pues me imagino que él tiene la razón. No. Necesitamos ceñirnos a lo que la Escritura dice, porque estos van a intentar desviarte. Todas estas predicaciones que hemos estado haciendo acerca de peleando la buena batalla, no son porque queramos estar dando coba a la morbosidad de estas cosas espirituales de maldad. No son cosas triviales. Estamos hablando cosas muy serias, cosas vitales, que es de vida o muerte. Este verso te puede espantar. A mí me espanta. Sin embargo, a pesar de que nuestro enemigo, a pesar que la alianza, la triple alianza es fuerte, a pesar que estos 4 enemigos son fuertes y son poderosos, no debemos de tener miedo porque tenemos a nuestra disposición toda la armadura completa de Dios. Dios te presta su armadura. Dios me ha prestado su armadura. Hermano, es fuerte la lucha. Sigamos peleando esta buena batalla. Voy a terminar con el texto de Efesios 6:10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Firmes y adelante, mis hermanos, huestes de la fe. Dios les bendiga.